En este episodio hablamos de un tema muy interesante que es cómo mediar, cómo solucionar y también cómo buscar un conflicto saludable, muy orientado hacia nuestra experiencia en el ambiente remoto. Pero empezamos el episodio hablando de una fórmula para llevar el conflicto en 4 pasos, siempre terminando con resultados. Y después de eso vimos 3 frameworks muy interesantes. Uno de ellos que me gusta mucho, que es cómo dar feedback. Lo hablamos y lo triangulamos con la cultura, cómo puedes dar feedback, cómo puedes dar retroalimentación entendiendo a la persona a la que se la vas a dar, entendiéndolo desde su cultura y también organizando tus palabras de manera asertiva para que el feedback sea directo, no haya pues mayor espacio para la duda, pero sea de una manera muy asertiva. Entonces no se pierdan de este episodio que está buenísimo. Vamos a hablar entonces sobre la mediación de conflictos. Cuéntame por qué es importante mediar conflictos en el trabajo, Dani. Hoy vengo con una fórmula muy puntual, que es la siguiente, y me gustó mucho, porque ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, como hablando en una organización, en una empresa o un equipo? Queremos llegar a unos resultados. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esos resultados? Aquí tengo la fórmula. Confianza. Crear confianza para poder tener conflicto. Ok. Conflicto nos lleva al compromiso y el compromiso nos da resultados. Ok. Eso no, tampoco voy a decir que es mi fórmula, es una fórmula que hay en un libro que me ha gustado también mucho esta semana, que bueno, lo he leído antes, pero lo repetí esta semana porque me pareció importante y lo vamos a ver ahorita de pronto en la experiencia de la empresa, porque ha sido necesario el libro, pero se llama las 5 Dysfunctions. Disfuncionalidades. Disfuncionalidades. Las 5 disfuncionalidades de un equipo. Ok. Y básicamente el libro pues, nos narra un poco el tema acá de que lo primero que tienes que hacer es construir confianza. Las disfunciones son la falta de... Aquí lo tengo en positivo, pero el libro habla de las disfunciones en los temas de lo que carece. Carecen confianza, Sí. miedo al conflicto, Sí. falta de compromiso. ¿Cuál era se me olvidó. Falta de responsabilidad. Esa, Y la responsabilidad y después la... no atención a no los atención. resultados. Correcto. Entonces me pareció como condensándolo, sí me salté lo de la responsabilidad en la fórmula, porque me parece como puntual, ¿no? Tienes que tener confianza para que la gente se abra al conflicto y el conflicto es necesario para que las personas digan, me escucharon y me puedo comprometer con algo, porque también el compromiso es eso que no todo el mundo tiene que estar 100% de acuerdo con una idea. Yo puedo decir, no, la verdad, no, ya manifesté mi punto, me escucharon, pero bueno, el equipo se compromete a hacer esto. No era lo que yo hubiera hecho, pero me comprometo. Pero en la mayoría de casos nos da un poco de temor, nos da un poco de fastidio, nos da un poco de lo que sea, el conflicto. Y entonces iba la gente como que, bueno, por no hacer el conflicto, digo, no, pues no me comprometo mucho, ¿cierto? Y ahí es donde está el problema. Porque si no te comprometes, después tampoco estás con la atención necesaria a los resultados. Y ahí se rompe el ciclo positivo. Quieres, Yo pienso que ahí algo que a mí me gustó mucho del libro, por lo menos de lo que más le rescato al libro, porque me gustó un montón, pero lo que más me llamó la atención fue algo con lo que personalmente me sentí muy identificada, y es el hecho de que haya conflictos y que se pongan los conflictos en la mesa no significa por derecha que todos vayamos a estar de acuerdo en algún momento, ¿cierto? Es decir, no siempre llegamos a un acuerdo, no siempre llegamos a lo que se le llama un consenso, ¿sí? Porque el consenso es falso en la realidad, ¿verdad? No siempre vamos a estar todos de acuerdo, pero hay maneras de estar en desacuerdo, ¿sí? Y esto creo que es algo que nosotros hemos vivido muchas veces en el trabajo y algo con lo que hemos mencionado también en otros capítulos sobre el pushback y demás, ¿cierto? Y es en qué punto yo puede que no esté en acuerdo contigo, ¿cierto? Yo puede que esté en completo desacuerdo con tu idea o con tu propuesta o con lo que estamos seteando acá, pero me comprometo 100% a seguir con tu idea, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? Porque yo creo que esa es la clave más grande, ¿no? El punto del conflicto, entender que no es llegar a un consenso, pero sí generar un compromiso. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Por eso lo tengo como en esa fórmula particular. Entonces, obviamente aquí tenemos como un primer paso la confianza. Y yo creo que en otros capítulos hemos hablado ya bastante de la cultura, cómo crear cultura de confianza en el ambiente remoto. Entonces, digamos que, bueno, teniendo esos otros episodios, que ahorita también los podríamos mencionar, como una base en construir confianza, y para no repetirnos acá, pues sabemos que van a haber ciertas actividades que vamos a crear, a construir, a crear, a ser intencionales dentro del equipo para construir la confianza. Digamos que hay un nivel de confianza. Aún así, porque sí hay confianza en el equipo, yo siento que en el equipo que nosotros tenemos se ha construido confianza en diferentes niveles con diferentes personas, pero sí hay confianza. Pero igual el conflicto
no es algo que porque tengas confianza, no, sí, naturalmente todo el mundo va a empezar a entrar en conflicto. No, No, porque sigue siendo algo no natural, o sea, es algo que no nos gusta por naturaleza, ¿cierto? O sea, para que la la gente gente evita el la conflicto. gente evita el Ujú. conflicto. Entonces también tienes que fomentar un conflicto, digamos que sano, saludable, todo este Ujú. tema. Que yo creo que ahí es donde podríamos centrarnos un poco porque estamos hablando de la mediación de problemas, la mediación de conflictos y todo esto y cómo se lleva un buen conflicto. De acuerdo. Para eso, o sea, enfocándome dentro de la fórmula, primero que todo en el conflicto, me gustaría ir a una pregunta y es cómo discutir, o sea, cómo enseñarle a la gente a discutir y el tema que tenemos de discutir. Y para eso también estuve repasando un libro que me gusta mucho que se llama La Quinta Disciplina, The Fifth Discipline. Ok. Y ahí, pues, Las 5 disfuncionalidades y la quinta disciplina ahí en este episodio de A5X. pero es que no es culpa mía, o sea, hay algo con el 5 y el crecimiento. Muy bien, muy bien. Pero bueno, la quinta disciplina, una de ellas, que también las tenemos por ahí. ¿Tú las escribiste? Que yo las tengo, pero... Sí, sí, la quinta disciplina, la maestría personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje en equipo y el pensamiento en sistemas. Perfecto. Yo, como en el tema de cómo discutir, quiero llevarme un tema de los modelos mentales y es Ujú. que nosotros siempre entramos a cualquier discusión con un punto de vista y ese punto de vista nace de los modelos mentales que nosotros tenemos. Sí, Nosotros a medida que tenemos experiencias de vida, nosotros a medida que escuchamos libros, que vemos todo este tipo de cosas, construimos nuestros modelos mentales. de acuerdo. Entonces, el discutir, y dentro de uno de estos libros, hablaba creo que eran de cómo para que se genere una buena discusión, tienes que congelar, o sea, decían suspender. Entonces, suspender, y el autor decía como que literal, coge tu modelo mental y sosténlo al frente tuyo y sepáralo de ti. Eso me pareció muy interesante y decía, esta es la manera en que puede existir una buena discusión. Ujú. Porque es que siempre estamos muy conectados con nuestras ideas y es como, yo soy mi idea. Y Sí, después de un momento tú dices, no, yo no soy mi idea, mi idea está acá y puede que en este momento esté cercana a mí, pero el día de mañana se fue. O sea, porque no era, sí, ¿sí me entiendes? claro, Entonces, claro. tú tienes ese tema de cómo empezar a discutir, coges tus modelos mentales y dices, no soy yo, son unos modelos mentales que tengo en este momento, los suspendo y digo, me separo de ellos. Y Ujú. cuando entro en una discusión, a decir, bueno, estamos todos aquí discutiendo sobre estas cosas, no hay un ataque personal en ningún momento, que yo siento que es cuando el conflicto se vuelve negativo, es cuando yo digo, no, es que Me están atacando. atacando a mí, ¿cierto? Ujú. O yo estoy atacando a alguien. Sí, sí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es eso, y eso me gustaba mucho, porque te genera dos cosas. Uno, te pone tu perspectiva, te separa a ti mismo de eso y te da un respiro. Y lo segundo que te decía de cómo discutir era, bueno, teníamos ese concepto de me salgo de suspendo mis modelos mentales, suspendo Ujú. todos mis assumptions, y después hablaba así de que dentro de la discusión debía de haber una persona, y aquí es donde tú hablabas del consenso. Tú tienes que tener, digamos que una o dos personas como claves dentro de una discusión en un equipo, y es el decision taker y el mediador. Ujú. Y eso tiene que estar claro dentro del proceso para que la discusión sea sana, porque es que si quieres ser productivo con una discusión, también tienes que decir, nos vamos a quedar una hora, un día, una semana, un mes en esta discusión. Y Ujú. obviamente tú empiezas a generar un tema de qué tan importante es, ¿cierto? O sea, qué tan Sí. vital es. Hay unas que se pueden demorar más y se tienen que demorar más, pero otras no. Entonces tú dices, bueno, cuando vamos a sacar todo acá, tú vas a dar tu punto de vista, yo voy a dar mío, vamos a compartir estos modelos mentales, pero al final de esta hora, Vamos a llegar a una... X persona, o Ajá. sea, X persona, seas tú, sea yo, sea esta otra persona que nos está escuchando, Va va a a tomar tomar una una decisión decisión. y Ujú. nos comprometemos, que ahí es donde pasamos. Pero tiene que existir por lo menos ese espacio donde podamos compartir el modelo mental Sí. para que yo diga, listo, ya todo el mundo se escuchó, si nos vamos por una idea, pues si nos comprometemos porque al final queremos que esto sea exitoso, pero yo ya descanso porque compartí mi modelo. Entonces, Ujú. eso para mí es un tema. De acuerdo. A mí me parece muy interesante este tema y creo que también es clave en las empresas, porque también lo hemos hablado, contratar a las personas correctas, ¿cierto? Porque a la larga, si bien yo puedo poner a un lado, suspender por un minuto mis modelos mentales, siempre tiene que haber una visión compartida, ¿cierto? Siempre tenemos que tener una visión compartida para que estemos seguros de que todos queremos llegar al mismo lugar, ¿sí? Y creo que eso es clave en el conflicto también, ¿sí? Es decir, no se puede generar un conflicto en donde tú quieres llegar a una meta y yo quiero llegar a otra, porque tenemos que pensar como empresa y como equipo. El equipo tiene que saber que la meta es una, ¿verdad? Ahora,
a el cómo se llega a la meta, ahí es en donde nosotros tenemos que definir el conflicto. Creo que eso es importante y simplemente quería setear como el precedente de que no se puede llegar a una, mejor dicho, nunca tiene punto, nunca tiene un fin real llegar o entrar a un conflicto si no tienes clara la meta, ¿cierto? Es decir, la meta tiene que estar muy bien seteada desde el principio, ¿cierto? Ok, entonces a mí eso me parece importante. Dentro de los papeles que tú mencionas, hablas de un tomador de decisión y hablas de un mediador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te parece importante, por ejemplo, la posición del mediador o quién debería ser el mediador si no el mismo que va a tomar la decisión? No, no, sí, por eso yo decía que debe haber uno o dos de esos roles y en Ujú, especial puede ser uno si está junto como tal en una sola persona. Lo que decía, me acuerdo que dentro de la quinta disciplina, hablaste de modelos mentales, hablaste de team learning o aprendizaje en equipo. ujú, Dentro del aprendizaje en equipo se hablaba mucho de esa dinámica que tiene que existir en el equipo y que por lo menos debería haber una persona que ayude a llevar la conversación, porque ujú. las conversaciones, cuando uno está muy metido también en una conversación, en una discusión, en este tema, se pierde un poco a veces el rumbo, porque todo el mundo está ya, a veces la gente pasa de un objetivo a simplemente defender un modelo Una mental, idea. una idea, un mental model. Entonces, la importancia que decían de poder discutir eso en equipo y de poder, que exista aprendizaje en equipo, ayuda mucho a poder tener a una persona que esté un poco más, digamos que salida de la discusión y que pueda decir, listo, yo tengo el objetivo y si en algún momento veo que se están yendo por otro lado, están hablando de otra cosa, ¿cierto? Que no sea Yo, este conflicto, los vuelvo y los traigo. ajá, Entonces hablaban mucho de eso, de cuando se genera el aprendizaje de empresa, cuando se genera la discusión, un colectivo en un equipo, hablaban de tener este rol como una de las partes sí, sí, importantes, de ¿cierto? acuerdo. El tema de el decision taker lo he visto en otros libros, lo he visto en otra literatura y a mí en general también me parece que es algo importante, en especial en nuestro ambiente de startup, que es muy rápido. Me parece que tener claro también el decision taker es muy importante para no perder tiempo. Eso Ujú, es como algo más también mío, que me gusta ser bastante puntual y bastante lo más eficiente posible. A mí me gusta siempre tener claro, como bueno, listo, aquí vamos a discutir, pero vamos a tener claro el decision taker y frente a eso, cuando llegue el momento, se toma la decisión y ujú, seguimos, ¿cierto? de acuerdo. Entonces ese es como el tema ahí. Ahí, como que podríamos entrar en un tema muy interesante, ¿cierto? Y es en qué punto el decision taker tiene que realmente tener, o sea, porque a la larga el decision taker es la persona que más cuidado debe tener de poner un poquito sus ideas ahí, ¿cierto? De suspender un poquito sus modelos mentales. Y eso me parece que es muy clave, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo he mencionado y en los modelos de las genialidades lo hemos hablado tú y yo. Yo, por ejemplo, soy una gran mediadora. A mí no me gusta tener la palabra final de las cosas, a mí me encanta mediar. A mí sí me gusta como este proceso de escuchar todos los puntos de vista y poder decir, ok, yo aquí como una persona 100% imparcial considero que, porque yo creo que la imparcialidad es un tema, y esto aplica para todos los conflictos dentro de las empresas, a nivel personal, cuando tienes un grupo de personas discutiendo sobre cualquier cosa, siempre si hay alguien que logra ser imparcial en el proceso, pues Ujú. esta persona puede como intentar conectar las ideas de todos y ayudar a hacer un pequeño resumen de, ok, piensen en. Entonces, digamos que me parece interesante y que lo menciones así me hace generar otra duda y es, ¿realmente el decision taker tiene que ser la persona que más cuidado, como lo mencioné al principio, más cuidado tiene que tener con poder poner sus modelos mentales en suspenso, Ujú. ¿cierto? Sí, yo tengo una interesante por ahí y es lo siguiente. Bueno, lo primero yo creo que yo soy diferente a ti en que Sí. yo sí me siento mucho más cómodo tomando decisiones y me gusta tomar Ujú, decisiones rápido, eso sí. Pero algo que por ejemplo, yo hablaba con el jefe es que él me discutía mucho como algo que me pasa a mí es esa capacidad también con lo que tú dices, de suspender. Yo nunca me caso con una idea ni con nada. Y el ujú. día, el día de hoy tomo una decisión Y mañana la y cambias. mañana la cambio. Entonces, el día yo voy a decir cualquier cosa técnica, ¿no? Porque igual al final es como nuestro cosa. Entonces, yo Sí. digo, no, es que esta base de datos X es una porquería. Y dentro de una semana o un mes es como, no, vamos a usar esta base de No, datos era que mentira. Ya la es, miré y es como que bueno. exacto, pero porque lo que digo es eso, es tener esa capacidad de yo no decir, yo no soy mis ideas, yo no soy mis decisiones tampoco en Ujú, un momento, sino que yo busco encontrar qué es lo mejor para el equipo en cualquier momento, de ¿cierto? Y acuerdo. entonces muchas veces es como, y yo se los digo así muy abiertamente a todo el equipo, yo les digo como que, uy, y a veces me río porque yo sé que fui yo, entonces como yo digo, uy, ¿quién dijo eso? O sea, o quién dijo esa tontería, ¿no? ¿Quién dijo esa barbaridad cuando sé que ¿A soy yo, quién se ¿cierto? le ocurrió? Sí, es como, wow, eso es una muy mala idea, muchachos. ¿O quién Sí. hizo eso? Uf, entonces, Ups. para que todo el mundo se Sí. ríe y la gente entienda otras cosas que hemos hablado, como aquí Sí. estamos hablando de otros episodios que tenemos muy buenos, que son los errores, que uno tiene que ser Sí. muy, Muy uno decir como, consciente y sí, abrazar es ese que error. tomo, exacto.
quién toma esa decisión. Y lo segundo es las decisiones, que Ujú. justamente hace poco hablamos de toma de decisiones, que creo que esto, lo que dices del decision taker va más orientado a eso. Pero si volvemos a la discusión y a congelar, a suspender los modelos mentales. Justo hoy, antes de esto, estaba con otro libro bastante interesante, que ahorita nos vamos más por el lado del feedback en la mediación, pero sí hay un punto dentro de esto que decía, hablando de Steve Jobs, y entonces dentro del punto de Steve Jobs, el ex CEO de Intel, otra vez siempre me los confundo, creo que era Andy Grove, el ex CEO de Intel, Andy Ok. Grove. Elisa nos vuelve a colaborar, que es que después digo barbaridades en el podcast. Pero así es, Andy Grove decía que Steve Jobs, pero lo decía así en inglés, Steve Jobs always gets it right. Entonces le estaba contando pues a la autora del libro. Y ella le decía como, hey, pero ¿cómo así que siempre lo Siempre tiene? tiene la razón. Siempre tiene la razón. O sea, él decía, pero la gente se equivoca. ¿Sí es Andy Grove? Uf, Yepa. Entonces decía, no, pero eso es imposible. O sea, por más genio que sea una persona, se puede equivocar. Él decía, sí, sí, sí. Sí. No te estoy diciendo que no se equivoca, pero he always gets it right. Es diferente, porque él decía, él se equivoca, pero siempre fácilmente cambia de Ajusta. opinión, ajusta y tal. Entonces él decía como que no, todos están acá porque para eso somos un equipo y se necesita gente y eso lo hablamos también con Ray Dalio y todo eso. Sí. Gente brillante, otra gente brillante que esté en desacuerdo conmigo. Ujú. Y entonces decían como que sí, el man empezaba con una idea que sí, que era así, que era así, y alguien la defendía con muy buen criterio y decían, y tan fácilmente, en un momento dado, se cogía la otra idea y parecía que era la de él. Ya la gente decían, pues obviamente sabemos que Steve Jobs tenía como su cosa de personalidad muy fuerte. Sí, O sea, sí. a la gente le da rabia porque era como que, hey, esa era mi idea y ahora parece como si fuera de Steve, ¿cierto? Porque la Sí. cambió tan rápido. Pero es que es ese tema donde no es que sea tu idea, no es que sea mi idea, y aquí está donde volvemos al tema de cómo discutir y cómo llegar al conflicto, y es, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos en un conflicto? ¿Estamos queriendo probar que yo tengo razón o que tú tienes razón? No, o sea, porque ese no es el enfoque de un equipo. El enfoque de un equipo Sí. no es decir, Daniel tuvo razón 10 veces. No, eso no es, esa no es. Es como equipo, how many times do we get it right? ¿Cuántas veces acertamos? Sí. Eso es lo que estamos haciendo cuando discutimos. Ujú. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la gente lo entiende muy bien cuando dice como eso, cuando es capaz de decir, sí, sí, es así, y empezar a ver, y dice, no es así, no es así, no es así. Y entonces uno se cambia, uno dice, no, no es así. O sea, pensé que era así Fail hace un minuto. fast. Sí, de una, Ajá. y ni siquiera feo. O sea, simplemente es como, Change estamos, fast. sí, estamos en el acto del conflicto, el acto de eso, el sano, es porque estamos todos sentados acá con un objetivo. Ujú. Llegar a la verdad más absoluta o ¿cómo decirlo? A llegar a lo más acertado, ¿cierto? Eso es lo que Sí. queremos hacer. No es que, porque al final eso que puede ser más acertado puede ser un pedazo de tu idea, un pedazo de tu modelo, un pedazo de ese modelo, se Ese unió mix de y todo. ¡fum! Nos dejó algo mucho más grande. Claro. Entonces ese tema es, creo que una de las cosas cuando hablamos de conflicto y cómo discutir es lo primero que tiene que morir. Por eso empecé con el tema de modelos mentales y lo Ujú. ejemplificamos, por ejemplo, acá en estos íconos que han sido pues gigantes, Steve Jobs, Ray Dalio, que lo que buscan es, o sea, sí, yo tengo mi personalidad, yo tengo mis creencias y mis modelos que Ujú. son fuertes, pero yo quiero encontrar gente como equipo que, hijo de puta, me las destruya. Sí, claro. Porque a la final queremos ver qué es lo más acertado. Eso nos va a hacer exitosos. De Eso nos va a acuerdo. hacer lo más exitoso posible. Y eso es lo que buscamos. Bien, a mí me gusta mucho este tema del conflicto y creo que una de las cosas que me llamó más la atención de este libro de las 5 disfuncionalidades en el trabajo es que el conflicto también hace que el trabajo sea interesante, ¿cierto? Eso lo mencionaban en el libro justamente, que decían, ¿por qué las reuniones son tan aburridas? Porque son reuniones de una persona dando cátedra, de una persona diciendo exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Y las reuniones se vuelven entretenidas cuando hay conflicto, ¿cierto? Cuando hay debate, cuando entramos a opinar, cuando entramos... Y esa es una dinámica que realmente a mí me parece que beneficia un montón, porque demuestra por un lado lo que mencionamos que es el primer pilar, que hay confianza, ¿cierto? Y si hay confianza, entonces lleva al sano conflicto, porque el conflicto tiene que ser sano, el conflicto tiene que partir de un principio básico que es el respeto, ¿sí? El conflicto no puede ser que yo no estoy de acuerdo contigo porque pienso que tú eres un idiota, ¿cierto? No puede ser ese, tiene que ser yo no estoy de acuerdo contigo porque creo que lo mejor para la empresa es, ¿cierto? O yo considero que lo mejor para la empresa puede ser, que es muy diferente. Entonces a mí me llama mucho la atención el tema de evitar, de no evitar el conflicto, porque por donde uno lo mire son beneficios, ¿sí? O sea, a la larga de verdad la gente se entretiene más. La comparativa que hacían era, porque si una reunión dura media hora y es súper aburrida, sí podemos ver un capítulo de una serie cualquiera que dura 1 hora y media, ¿cierto? Sí. Y es justamente porque este capítulo tiene el drama, tiene la sazón. Y no solo eso, sino que es engaging.
O sea, Ajá, engaging es que yo interactúe. O sea, tú tienes una cosa exacto. que es solo pasivo, que es ver una serie o una película, es solo pasivo y te entretienes, pero después tienes algo que debería ser interactivo, donde aportes y todo eso, y estás súper aburrido. Ahí es Ujú, donde está el problema. Ahí es donde seguramente esa empresa está siendo conflict avoidant, está ujú. siendo, ¿cómo se dice? Conflict avoidant, Evitando el evitando el conflicto. conflicto. Entonces, ese es el punto. Aquí dijiste dos cosas que me parecen muy buenas. Una es la manera en que dijiste el tema de que eres un idiota, pues diciéndolo como una mala, como el tema de respeto. Y ahorita quiero circular a eso, o sea, quiero volver a eso cuando hablemos del feedback, Sí, sí. porque, bueno, qué tan directo y se puede ser, eso para mí es Ujú. interesante. Pero antes de eso, cuando estabas hablando de las disfunciones y todo eso, hay varias cosas que quiero decir. Uno, a mí el libro me gustó mucho, a mí me gustó mucho la narrativa y el tipo de libro porque era solo ejemplificado. Sí, claro. Entonces era muy cool, era muy chévere ver eso y es como, wow, sí, eso sí es así, o sea, Ujú. eso le vi. Y lo digo porque de verdad que cuando hay esa incapacidad, cuando no hay confianza, cuando se evita el conflicto, eso, esas dos partes las he visto en la práctica. ¿Y cómo se empieza a ver eso? ¿Cierto? Cuando eres el manager, digamos el manager, el líder, el gerente, como se quiera decir, de un equipo, ¿cómo se empieza a ver? Y yo tengo una muy clara y es que se empieza a ver como politiquería. Ujú. Cuando no hay confianza, cuando no hay un conflicto en un grupo de personas que están trabajando juntas, se empieza a ver como politiquería y empieza Sí. a buscar a una persona que es el que tiene que tomar decisiones y empieza a hacer un poco de, Ah, yo me acerco a este, me hago amigo sí, de este para que le escuche mi opinión. Sí. sí, y como bueno, y hay que de pronto no decir esto que no está bien con esta persona, y nunca se ha hecho de frente, y nunca se ha hecho el Ujú. proceso de hablarlo en conjunto, ¿sí me entiendes? Sí. Que es lo que tiene que suceder en un equipo que tiene confianza y que tiene un conflicto sano. Yo decir dentro de las reuniones que se tienen para eso, decir, hey, mira, esto pasó, que no me hizo sentir bien, quiero que lo hablemos, quiero que lo hagamos, a mirar cómo lo solucionamos y tal cosa, más que Ujú. llegar y simplemente dejarlo ahí porque no sé, porque no me siento cómodo entrando en una discusión con esta persona, en un conflicto, entonces mejor me quedo callado, me lo paso y después voy y busco una persona que lidere, que lidie con eso, o sea, que lo De acuerdo. meditar. Entonces, o sea, el libro me ayudó mucho para ver eso y decir, como lo ejemplificaba tan bueno, yo decía, ve, sí, eso sí se da, mira que sí se Eso da y sí se da de esa pasa. manera. Ujú. Y entonces yo dije, bueno, y obviamente el libro tenía como esa manera de narrarlo, que era como, ¿qué hacía esta persona que era la protagonista del libro para evitar eso? Y yo dije, bueno, pues es tan sencillo como simplemente coger y empezar a construir eso. Y es, entonces ahí, para ese tema puntual, en la siguiente reunión que tuve con el equipo, les dije como que, mira, vamos, esta reunión es sagrada, lo primero. Y sí podemos entrar a temas técnicos y todo eso, pero después. ¿Después de qué? De que hablemos de las cosas de equipo. ¿Y Ujú. las cosas de equipo qué son? Y entonces obviamente dejándolo claro a todos, es como vamos a matar mucho el tema de la politiquería y el tema burocrático, lo vamos a matar Ujú. y como un equipo de colegas que tenemos que hacer que esto funcione, lo arreglamos acá juntos. Vamos a poner los conflictos en la mesa. Vamos a tener el conflicto acá. Y Ujú. entonces o lo arreglamos acá o ahí ya uno también toma decisiones mirando si es que dos personas no pueden trabajar juntas, Claro. ¿cierto? Pero pienso que ya se hizo y tuvo una muy buena acogida. Obviamente ya hay que, como también hemos dicho en otros podcasts, no es una tarea de una sola vez. Todo lo de fomentar el conflicto, de fomentar la confianza. Es como podar el césped. Ujú. Hay que Lo hacerlo poda, hoy, ese constantemente. día se podó, quedó bonito, pero si tú dejas pasar una semana, eso vuelve y crece. Ujú. ¿Qué hay que hacer la otra semana? Pues, Volver a podar. otra vez. De acuerdo. Algo que me parece importante resaltar acá y es importante el conflicto, lo sabemos, lo acabamos de mencionar, ya sabemos que es cierto, pero el conflicto implica tiempo, ¿cierto? Y cómo hacemos en las dinámicas, por ejemplo, de las startups, como en la que trabajamos, donde no hay tanto tiempo para el conflicto, ¿cierto? Porque fíjate, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en el trabajo. Si bien sería muy bacano que pudiéramos generar muchos espacios como estos de creatividad, muchos espacios de generar discusión, de generar debate, de que varias personas puedan entrar a participar, a mediar, a opinar. ¿Cómo hacemos para incluir estos espacios en nuestro día a día cuando no hay tiempo realmente para tener estos espacios? ¿Cómo evitamos caer en la politiquería cuando estamos en un ambiente rápido, en un ambiente veloz, en un ambiente donde siempre estamos contra el tiempo? Sí, yo pienso que eso va mucho en una cultura eficiente y la cultura eficiente nace también de cada una de las personas de poder transmitir las cosas rap, ¿cierto? De Ujú. poder transmitir. Entonces yo voy a decir varias maneras que yo creo que se puede hacer. Uno es entender que en algunas ocasiones no se puede, ¿cierto? Y Sí, eso claro. es algo que uno sabe, es como, bueno, este mes hay que entregar. Y si tú has hecho el proceso bien desde antes y has construido un buen equipo, sobrevive un periodo de tiempo de No estrés, conflicto. Ujú. ¿cierto? De estrés o de warm
mode, el modo de guerra. Si has construido un buen equipo, se sobrevive porque dicen como, bueno, porque miremos, lo voy a poner también en el contexto de dos cosas, que son las dos cosas que más se usan en estos contextos, y es los Marines de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, que tiene Y los equipos y los deportivos. equipos deportivos, Ok, exactamente. muy bien. Entonces, pero si tú miras el carácter cíclico de ambas cosas, tú tienes, yo creo que se ve un poco más a largo plazo, o sea, a corto plazo, tú tienes un equipo que tiene que jugar un partido. Ujú, Entrenan mucho y debaten y discuten y planean y hacen el coaching mucho para que ujú. cuando llegue el momento de jugar ese partido o esos partidos no discutan, ¿cierto? O sea, están ejecutando, Alinearon. ya están alineados Ujú, y tienen, no sé, sus 2 horas de juego para hacer lo que ya discutieron, o sea, ya lo que ujú, van a hacer ahí ya está. Yo lo veo mucho también así, si tú ves, por ejemplo, entonces digamos que termina el partido y sí, seguro van a una habitación, al board, rayan, escriben, discuten, se pondrán bravos porque dicen, vea, es que usted tal cosa, discutirán fuerte. Y tú pasa lo mismo también con estos Marines, y yo creo que con los Marines, el ejército, es muy parecido porque tienen el tema cuando hacen el deploy, sí, cuando van pues a la guerra o al, ¿cómo se llama la? al conflicto, sí. Sí, al conflicto no, porque estamos usando esa palabra para otro conflicto. Cuando van sí a su misión, ¿no? Ajá, Que en esa yo creo que es más dada porque puede durar una semana, un mes, un año, planeando. ¿no? Ahí en, Y en en, guerra además, en- sí. en el campo de batalla, ¿no? Entonces, pero también tienen un entrenamiento y tienen unos espacios que los preparan para eso. Entonces yo Ujú. pienso que va mucho en la empresa con eso. Y es como, bueno, una empresa que solamente dure toda la vida esté en ese modo, está mal. O sea, eso está mal, sí, eso sí no lo voy a discutir. Pero entonces la empresa va a saber que va a tener ciclos, meses en los que va a estar muy enfocada, va a haber un ritmo, va a estar todo bien, va a estar muy enfocada en esos momentos de planear, es muy enfocada en esos momentos de tener retros, de tener kaizens, esos son nombres de reuniones que nosotros tenemos, que las hemos hablado en otros capítulos, Ajá. pero que tengan esos espacios donde dicen, aquí preparamos mucho a la gente, porque seguramente volveremos, si queremos perseguir ese crecimiento exponencial, volver al ciclo de volver a empujar duro, pero nos hemos preparado. Entonces yo Ujú. creo que está mucho en ese ritmo cíclico de prepárate, discute, prepárate, y después cuando tengas que hacer el push, haces el push. Obviamente es difícil para la gente que entra en el push porque no ha tenido la capacidad de prepararse, pero también, si son el fit cultural adecuado, logran soportar hasta que vuelva y se estabilice y tengan otra vez el espacio para Sí, claro, hasta generar. que se vuelve a dar un respiro. Ok, de acuerdo. Bueno, hablaste ahorita también de un tema interesante, ¿cierto? Que es el respeto versus la honestidad o la franqueza. Eso ya es cuando entramos un poquito más al feedback, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pusiste en una de las últimas reuniones en el equipo, vamos a poner los trapitos al sol, ¿cierto? Vamos a sacar los trapitos al sol y vamos a decirnos las cosas como son. ¿Cómo evitamos generar espacios conflictivos que caigan en el irrespeto o que caigan sí, en la falta de respeto, porque no es otra cosa? ¿Cómo hacemos para evitar eso? ¿Realmente queremos evitar eso? Sí, yo pienso que y ahí es justo a lo que quería llegar, y es, ni siquiera es un tema de lenguaje, o sea, ni siquiera es un tema de lenguaje, y también, a ver, voy a empezar desde varios puntos. Primero, cultural. Nosotros también hemos hablado que las diferentes culturas tienen un impacto grande en cómo se discute. Las Ujú, diferentes culturas tienen un impacto grande en qué consideran respetuoso y qué no. ujú, Un ejemplo, ¿cierto? Acá nosotros dos somos colombianos. La cultura colombiana en general es una cultura, no, o sea, si la describo no en términos científicos, sino más o menos como yo la siento, es una cultura más como relajada, es más de, ¿cómo se dice? Como coloquial. coloquial, más urbana. Ujú. Entonces, o sea, dos personas pueden estar hablando de negocios y, no sé, en el podcast podemos decir malas palabras. Voy a decir malas Ya has palabras. dicho malas Ya palabras, dice, ¿cierto? sí. Ah, bueno, te voy a seguir. Entonces uno puede estar ahí, uno, hey, marica, hey, gonorrea, hey, parce, hey, desde todas esas cosas, ¿cierto? Entonces tú tienes gente en el equipo que es como, hey, y son cosas que se dicen súper casual en esta cultura, en esto, ¿cierto? Tú Sí. tienes gente, a los que conocen y nos escuchan de Colombia y conocen como las regiones, tienes gente de Medellín que es como, hey, negrito, hey, mi viejo, como que, hey, como así, como le vas a decir viejo a alguien? No, pero en Colombia mi Ujú. viejo está bien, Sí, y negrito claro. está bien, y Sí. tal cosa. Entonces, marica, está bien. Todos esos, antes, entre más cosas de esas dicas, es como que más confianza nos tenemos y más entramos a debatir Sí. cosas. Hay otras culturas que para ellos, marica, escuchar eso es como, Sí, la cultura mexicana, por ejemplo, es una cultura de muy conservadora. ¿sí? Sí, Ah, entonces para la cultura mexicana es muy rara llegar acá y escuchar que de pronto yo voy por ahí en la calle,
ah, marica, mira tal cosa. Que es Pues como que, yo no conozco a la mexicana, pero trabajamos con muchos argentinos eso y sí, y también los argentinos también son mucho más, un poquito más son conservadores, más sí. conservadores, pues para mí Sí, son mucho más mucho más conservadores que conservadores. los colombianos, porque Sí. yo nunca escuché, la verdad que nunca he escuchado a los argentinos decir mi viejo, marica, nada No. de eso, o sea, Sí, no, súper ellos, pero bueno, buen también son puestos. dialectos, ¿no? De pronto tienen otro dialecto y nosotros lo Pero escuchamos muy normal, ¿no? sí, pero no, Sí, no, yo en no lo he realidad no. escuchado. Ellos sí son muy más conservadores y Sí, son muy respetuosos, o sea, exacto. porque además cuando van a hablar también el tacto que tienen para decir las cosas, con todo respeto te voy a decir una cosa, Sí, sí. bueno, esa parte sí En lo los dejo más, colombianos, pero esa parte ujú, lo dejo más también hacia la ese grupo cultura. específico. O sea, creo que nosotros tenemos un muy buen grupo de personas, tanto colombianos como argentinos, como de otros lugares, Ujú, que hace que tengan tacto. O sea, yo sí, nunca he visto claro. tampoco un colombiano acá en el equipo que tenemos que no haya tenido el tacto. Que digan sus cosas como, hey, con todo respeto, gonorrea, pues es como más como, ¿sí me entiendes? Hey, Sí, con todo sí, respeto, sí. mi negro, y con todo respeto, mi viejo. Sí, sí, Pero, sí, ¿sí sí. me entiendes? Pero es Pero es más con con todo esa, respeto. pero es con todo respeto. Sí, sí, sí. Entonces, pero a lo que quería llegar con eso es que, bueno, inclusive acá en Latinoamérica, estamos hablando de, de unas culturas latinoamericanas, encuentras eso, desde mismo Colombia encuentras algunas zonas más conservadoras y otras que sí son más Ujú, lanzadas, sí, sí. pero a gran escala, nosotros volvemos al tema del conflicto en el ambiente remoto. En el Ujú, ambiente remoto tú te vas a topar con que tienes gente, listo, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Brasil, tienes gente en Europa, empiezas a tener gente en Asia, y ahí es donde empiezas a ver que hay unas cosas que definitivamente no están bien. Por ejemplo, en Estados Unidos, un comentario como marica o negrito es como, hey, no lo sí. vayas a hacer Mm, mm, porque te va mal, ¿cierto? La cultura no está para esas cosas. sí. Y en Asia, mucho peor, ¿cierto? Que es como te digo, sí no he tenido la oportunidad últimamente o de trabajar más bien de manera prolongada con asiáticos. Trabajé un tiempo en Hong Kong, pero no fue suficiente como para cogerles bien el tacto. Ujú. Pero de lo que he leído en la literatura, he escuchado que son mucho más conservadores y mucho más polite, mucho más, ¿cómo se dice? Más amables. Mira que yo No, trabajé amables con no es, polite. polite, no es amable, no más No, formales. sí, algo así. Mira que yo trabajé con personas podemos buscar la traducción, sí. Polite. Yo trabajé con personas de Filipinas y increíblemente hubo mucho choque porque las personas de Filipinas eran muy directas y al colombiano, que eso es lo que a mí me parece más curioso de nosotros, es que nosotros somos muy, muy coloquiales, ¿verdad? Pero indirectos, Pero somos indirectos, indirectos, somos totalmente, demasiado indirectos. Entonces a totalmente. nosotros es como que no, es que como tú eres tan pendejo, ¿cierto? Por los laditos. En cambio, los filipinos eran muy directos, entonces era como que no, es que estás siendo un idiota. Por favor, corrige esto. Sí, Entonces, esa cultura chocaba un montón. Luego ya se dieron cuenta y entramos en otras dinámicas, ¿verdad? Y, hombre, son culturas, no es sí, que ellos quisieran ser, es su forma de mostrar respeto también, es ser directo, ¿cierto? de acuerdo. Creo que eso es algo Pero, importante a resaltar. exacto. Y eso lo vamos a enfatizar mucho en el tema del trabajo remoto y es aprendemos a ser conscientes de la cultura. O Ujú, sea, tenemos que ser conscientes porque vamos a tener más oportunidades que de pronto, que estar todos en una oficina, aunque también ahí sí, se va a ver, pero vamos a tener más oportunidad de intercambiar con estas culturas. Y entonces hay que claro. tenerlo presente, ¿cierto? Como tú, si vas a ser la persona que está enviando el mensaje, tienes presente a esa otra persona y le bajas de pronto, le bajas o le subes dependiendo de la persona con la que vas a hablar. Y como también si estás recibiendo el mensaje, lo interpretas bajándole, subiéndole 2 puntos a lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque Claro, y es eso lo de lado y hablamos hoy, eso lado. lo hablamos hoy, Ajá. es de lado y lado, ¿cierto? Sí. Entonces, ese La es un punto responsabilidad no cae del todo en una sola de las partes. exactamente. Inclusive lo que explicábamos hoy en la empresa, en las diferentes culturas le asignan diferente grado de responsabilidades. Ujú, Nuestra cultura le asigna mucha responsabilidad de clara comunicación al locutor, sí. al que está emitiendo el mensaje. Ujú, Pero las culturas asiáticas le asignan mucha responsabilidad de claridad a el receptor, a la ujú, persona que recibe el mensaje. Entonces, desde ahí empiezas a ver cómo juegas y cómo entiendes y cómo eres muy, muy intencional, muy consciente de las culturas. ujú, Y ya de eso nos vamos a un punto que para mí me parece que es importante. Y es que sin importar la cultura directa, indirecta, coloquial o no coloquial, el tema del respeto sí me parece que es fundamental. Y el de tema de acuerdo. respeto no lo voy a sentar en palabras. O sea, no voy a decir que sea malo decir malas palabras. No. No voy a decir que sea malo ser directo, pero es cómo lo eres. Y entonces decían, por ejemplo, el ejemplo que también tengo, que es de Steve Jobs, él decía, this work is shit. Entonces uno dice, uff, o sea, Acabas mierda. de insultar mi trabajo de esa manera. Acabas de decir, y mierda. O
sea, eso es cierto. Entonces ahí tú dices, como decías, como lo de las Filipinas y todo eso. Pero por ejemplo, cuando tú hiciste el ejemplo de las Filipinas está mal porque dijiste, eres un pendejo, estás hablando de la persona. Sí, sí, La diferencia con lo que acabo de decir Steve Jobs es que el trabajo es una mierda. sí, Es diferente a yo personificarlo, a decirte, eres una mierda, sí. a decir, este trabajo es una mierda. Ni Ujú. siquiera tu trabajo, este trabajo. Ese es como el nivel, porque nosotros, ya hablando un poco más, si nos pasamos un poco hacia el lado del feedback y cómo lo das, lo más importante es ser directo, eso sí, ¿cierto? Y eso Sí, es lo que habíamos hablado de esto, porque cuando tú das un feedback indirecto, estás dejando mucho chance a que la gente no lo interprete bien. sí, Entonces lo más importante es ser directo. Y de después de acuerdo. eso es cómo puede ser directo sin ser ofensivo. Y entonces dejaban el ejemplo con eso de Steve Jobs, de que este trabajo es una mierda. Si te dicen eso, ¿a ti te queda una duda de que el trabajo haya sido bueno? No, claramente. O sea, Claramente que no, ¿cierto? claramente el trabajo no está bien, Está bien, ¿cierto? Pero evidentemente. decían como que cuando empezaron como a analizar, ¿cierto? Obviamente no estoy diciendo que la mejor manera sea que mañana todo el mundo coja y diga, hey, este trabajo es una mierda, porque tampoco va a ser lo más sano, ¿no? Pero sí es mejor que decir como, pues es que, ¿cierto? Porque a veces uno empieza como que, bueno, y este trabajito, tal cosa. Ay, ¿cómo se ve que le trabajaste? Ujú, sí, como muy indirecto, el sarcasmo, entonces es muy indirecto y es muy malo para Sí, dar sí, un mensaje claro. de acuerdo. Pero si tú miras, analizas ese mensaje, este trabajo es una mierda, ahí tiene dos cosas positivas, ¿no? No estás personificando, que fue lo primero que dije, no es tú eres una mierda, y tampoco está generalizando, tu trabajo es una mierda, No, porque esos son esto dos que acabas errores, de hacer. exacto, Ujú, esos son dos errores que se cometen y que son los que más llevan a que uno lo interprete ya, se ofenda y falte el respeto, ¿cierto? ujú. O generalizas, tu trabajo es una mierda, o tú eres una mierda, que es el peor, Personificas. donde Ujú. personificas, ¿cierto? También el feedback, por más que si cuando es directo es buen feedback, nunca va a ser fácil, ¿cierto? Porque todos sabemos que si nos critican algo, así tengamos hasta buena capacidad de recibir feedback, igual no es como, uy, qué rico, me están diciendo que tengo que mejorar en eso, ¿cierto? Uno, el primer choque de uno es como ¿cierto? Como si cuando lo dejan a uno sin aire un Ujú. momentico y después Sí, uno, ¿cierto? Y vuelve y sí, sí, respira, sí. ¿cierto? Ese es el choque, ¿no? Entonces, cuando tú te llega el choque y te da directo como, "Uf, este trabajo es una mierda", pues bueno, puedes empezar a entender por qué es una mierda y corregir y mejorar y todo eso te da una clara directiva de cómo mejorar. Ujú. Entonces, eso es el tema. Pero para que lo podamos volver framework, tú los tienes anotados, tenemos 4 cuadrantes ¿no lo tienes? No. Ah, bueno, yo sí lo tengo Ah, anotado. ok, la empatía. No, No. no, 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 el framework del libro, aquí voy a decir el libro que se llama Radical Candor o Franqueza Radical. Ok. Y el libro tiene una matriz Ah, de, ok, franqueza radical, que es directo pero con respeto. sí, Agresividad desagradable. que es este trabajo, Indirecto. exacto, franqueza radical, es Sí, sí, decir, sí. puntualmente, este trabajo es malo. Sí, directo pero Dire- con respeto. Exacto. Agresividad desagradable es lo que estábamos viendo un poco más hacia el lado de... Y los voy a decir en el orden que les decía en el libro, que es como, este es el mejor, obviamente la franqueza radical es Ujú. lo mejor, lo estás diciendo que claramente Este trabajo es está malo, mal, sí. está mal, sí, este trabajo está mal. Ese es el mejor, pues tienes que ser muy directo, que no quede el espacio para que la gente diga como, ¿será que me dijo que estaba bien o será que está más o menos? Sí, No, sí, sí. está mal, ¿cierto? Está mal. Exacto, el rol, el desempeño está mal, listo. Ujú. Agresividad desagradable, mejor que los otros que vamos a ver, no tan buena como la franqueza radical, pero la agresividad desagradable te deja claro que está mal todavía, pero es un poquito más Fuerte. fuerte, sí, Este trabajo es una mierda, este por trabajo es una ejemplo. mierda, sí, y puede inclusive empezar a Ya generalizar raya un también, poquito. sí, y a generalizar, ¿cierto? Como tu trabajo es una mierda, puede llegar a ser un poco más agresividad desagradable porque te deja claro que hay algo que no está bien, Ujú. Sigue pero siendo directo. sí, pero se empieza a meter en un punto donde pronto puede generar más choque y más conflicto que el que en realidad necesitas. De acuerdo. Y después tienes otras que son muy interesantes, que esta me parece muy, muy interesante. Creo que aquí hablamos del colombiano, ¿no? Hablando de lo que decías. Ujú. Empatía que arruina, le dicen. Que es completamente Ruinous, indirecto. ruinous empathy. Sí, Ruinous indirecto. empathy. Exacto, y no genera avance. Entonces la empatía que arruina es como cuando ves a alguien que está haciendo mal, te da miedo, te da cosa, quieres es como que no, yo para qué me meto con este mano, con esta vieja, que le va a decir eso, que me va a meter en un conflicto, que me va a meter a decir, mejor le digo, como que no, pues sí, vas bien, vas, No ¿cierto? estás tan mal. Exacto, y eso no. Entonces Estás acá, haciendo lo mejor que exacto, yo puedes lo tengo acá escrito como indirecto, no genera avance, porque a la final tú quieres ¿para qué das feedback? para generar un Sí, avance, para que haya para una mejora, mejorar. exacto. Ujú. Entonces, empatía que arruina, indirecto y no genera avance. Y después tienes la última en el cuadrante que es insinceridad manipulativa. Manipulative insincerity. Ujú. No creo que insinceridad sea... Well, lo traduje yo, entonces tampoco creo. ¿Cómo, es- cómo sería? Pero sí, la falta de sinceridad manipulativa. Pero suena mejor cuando son solo dos palabras, ¿sí me entiendes? Le da como más.
A lo mejor sí existe la palabra. Insinceridad. ¿no es cierto? No existe. La RAE dice que no existe. Pero en inglés es Está insincerity. mal la palabra. Terrible. Insincerity, ¿cómo se traduce eso? La falta de sinceridad manipulativa. No suena tan bonito. Pero para que la gente lo tenga en mente, díganle insinceridad Insinceridad. manipulativa. ¿Quién Sí. dice que no? ¿Quién dice que no? Pero bueno, no. La no sinceridad manipulativa es indirecto, no genera avance y genera un ambiente tóxico, es lo que tengo acá. O sea que ese es el punto más feo. Entonces ya decía que es cuando tú empiezas a notar las falencias de las demás personas. Uno, no le dices nada. Dos, ni siquiera por lo menos la empatía que arruinas como que, bueno, no lo estás haciendo sentir mal. Pero la insinceridad manipulativa es cuando tú ya lo ves a la persona sufriendo en lo que está haciendo y lo que haces es utilizar eso para el detrimento de esa persona, como por ejemplo cuando te burlas de alguien en público sabiendo pues, lo que es el bullying y todo eso, o cuando incluso detrás de todo eso manipulas a otras personas dando información innecesaria, por ejemplo el desempeño de alguien, de todo eso, es la no sinceridad manipulativa. Ok, Entonces, esos son ok. los 4 cuadrantes que tienen en el libro, Ok. que me parecieron muy interesantes. De acuerdo. Y ahí es donde volvemos al tema de, bueno, esto es lo que dice la literatura. ¿Qué vemos nosotros? En el día a día. ¿Qué vemos nosotros en el día a día? Y más con las culturas, ¿cierto? Entonces, yo creo que igual la cultura latina, lo que he visto en el equipo que tenemos es indirecta. Y eso Muy es, indirecta. en cambio, cuando tienes, porque también trabajamos con gente o que son americanos o que han pasado mucho tiempo en Estados Unidos, yo he pasado más tiempo también en Estados Unidos, entonces sí aprendes unas cosas de la parte del ser directo, que a veces choca. Yo a veces soy también muy directo con la gente y a veces le digo, pum. Y también ves como eso en las culturas americanas también tienen las más directas. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la empresa? Mucho cosita indirecta. De acuerdo. Y yo pienso que el tema aquí también está en no caer en ninguno de los dos extremos, ¿cierto? Precisamente por un tema cultural. Y es tener mucho cuidado también con yo puedo ser directo, pero tengo que procurar ser asertivo. La asertividad, ¿no? En la comunicación, que también ha sido temática de nuestros podcasts, y hay varios podcasts de comunicación que podamos promover en este momento. Pero más allá de eso es la asertividad al momento de comunicarme es clave cuando estoy siendo directo y cuando estoy dando un feedback, ¿cierto? Esto lo hemos hablado en otros momentos y es como yo me comunico cuando estoy frustrado. Cuando estoy frustrado, yo tengo que procurar ser asertivo, así esté frustrado, especialmente dentro de un cargo de liderazgo. De acuerdo. Eso entra en todo, la comunicación y el feedback puntualmente tiene, mejor dicho, para dar un buen feedback, tú tienes que realmente ser muy asertivo en tu comunicación, en tu comunicación verbal, en las palabras que utilizas, en la forma en la que te comunicas físicamente también, ¿sí? Tu comunicación no verbal, las expresiones que haces y, por ejemplo, a nosotros nos pasa que somos personas muy expresivas, o sea, a nosotros se nos ven las cosas en la cara y hay que aprender a intentar que no. Sí. Sí, pero yo siento que también, y eso lo hablaban lo decían en este libro, y es, tú tienes que, y ahí estoy muy de acuerdo con el libro y un poco en desacuerdo con lo que tú acabas de decir, y es que uno tiene que también abrazar mucho un estilo, ¿cierto? Sí. Entonces hablaban como que parte del tema del feedback y el tema de manejar es como aprende a escuchar, y hablaban en el libro, o sea, estaba justo llegando en ese tema que es, hay gente que la escucha es silenciosa y hay gente que la escucha no es silenciosa. Entonces decían como que la gente que tiene una escucha no silenciosa, son más, hablan más. A veces digamos que la literatura puede decir, no, es que la manera correcta, la única manera correcta es guarda silencio, tal, y ya. Pero decía como que no. Entonces, mira, yo lo he visto eso, o sea, yo soy impaciente, o sea, yo tiendo a ser impaciente, yo tiendo a actuar impaciente en muchos casos, a no decir que soy impaciente, pero tiendo a actuar impaciente en ocasiones. Pero no lo escondo, ¿cierto? Y eso es lo que yo digo, no, ya, yo no intento como, porque también eso te empieza como a destruir por dentro. Claro. Y yo lo digo, o sea, yo en ese momento cuando estoy así, yo digo, hey, o sea, sí, en ese momento me estoy impacientando, pero estoy haciendo mi mejor para manejar la calma, o sea, porque lo que te digo, o sea, por más que yo diga como que sí, voy a quedarme así, no lo puedo, ¿cierto? Porque ya estoy en un punto. Pero me parece que lo más sano ahí es dejarle saber al equipo, es como este delay, esta cosa me genera mi impaciencia, que se me nota, pero lo quiero manejar de la mejor manera. Entonces también para que me tengan presente, que si empiezo a tener de pronto un tono diferente o tal cosa, ya lo dejé claro que es por esto, pero igual quiero que sigamos un buen comportamiento. Pero fíjate que eso es parte de la asertividad, tú haces lo que yo llamo el disclosure, ¿cierto? El dejarte saber que, oye, perdóname si hago muy mala cara, pero es que estoy poniéndome impaciente, ¿sí? Eso es suficiente y eso ya es asertividad, es saber pausar un momento y decir, oye, mira, voy a dejar este precedente de que, perdón, si mi cara dice que odio lo que está pasando porque en realidad lo odio. Sí, y yo lo he notado tengo varias personas, porque uno lo nota mucho en estilos y personalidades.
Yo tengo una en particular, y es la mía, ¿cierto? Y la mía choca con otro tipo de persona que lo he visto en 3 personas con las que he trabajado y los tengo así claritos. Y dentro de la empresa hay una. Entonces y la persona lo sabe, ya lo hemos hablado también en estos one-on-ones, es como, yo sé que nosotros chocábamos y yo sé que yo te impaciento y yo sé qué tal. Ya nos reímos porque ambos tenemos esa conciencia de saber que tenemos este estilo de comunicación diferente y que yo en una deficiencia comunicativa lo puedo pasar por encima en temas de no dejar como que termine de comunicar y que él, mientras comunica y comunica y comunica, yo me Te voy para... impacientes un Exacto. poquito. Entonces me impaciento un poquito, sí, es una buena manera indirecta de decir que me impaciento un hijo. Un montón. Entonces sí, pero mira que con un poco de asertividad, con conciencia y con confianza, hay algo que me gusta mucho del libro, que tiene un contexto nice, que decía care personally, o sea, que te preocupes a un nivel personal. ¿Cierto? Obviamente aquí hay una serie de pensamientos contradictorios hablando de esto y es cuánta gente dice como que no, tu trabajo no es tu familia. Es más, hoy leí algo relacionado. Y ahí tú tienes muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que es cierto. Yo creo, en realidad he escuchado care personally en el libro, pero no he escuchado que no jamás defienda que el trabajo es la familia. Entonces, igual siguen siendo todavía dos cosas diferentes. Creo que a ti te puede importar a alguien personalmente sin necesidad de que digas, es mi familia, ¿cierto? Pero me gustó ese concepto porque sí, tienes que para trabajar, tener colegas, para tener para mentorear, para trabajar con alguien, para generar un equipo, tienes que generar algo más allá, ¿cierto? De una transacción. Y eso lo hemos hablado mucho. Y llevándolo otra vez al ambiente remoto, el ambiente remoto a veces se presta mucho para personas que solo quieren transaccionar, como, hey, yo me conecto, entrego lo mío y entonces, exacto, tengo mi transacción y tengo mi vida. Entonces voy, produzco y después tengo mi vida. Puede funcionar en algunos casos, y no, tampoco lo digo que hay cosas que pueden operar así, pero muchos casos en las empresas que uno quiere como construir a largo plazo, una de las cosas claves es construir a largo plazo con gente que te caiga bien, pasas la mayor cantidad de tiempo ahí y quieres que te empiecen a importar, ¿cierto? Y eso me gusta mucho también de lo que hacen, ¿cierto? Y es como de lo que estamos haciendo, ¿no? Y es como compartir la foto de lo que es importante para uno. Y eso me gusta mucho verlo en los canales de la empresa. Sí, claro. Donde vemos constantemente la foto de lo que hacen el fin de semana, han puesto fotos de los asados, los viajes, de las mascotas. De la música que escuchan. Exacto. Es empezar a incluir la vida personal también en la vida laboral de alguna manera. Es correcto. Y no solo eso, sino que empezar a conectar porque la gente trabaja, ¿no? Y todos trabajan por algo diferente. Hay gente que dice, no, yo trabajo por mi familia. Hay gente que dice, no, yo trabajo por viajar. Hay gente que dice, yo trabajo por trabajar. Y empezar a conectar todo eso, entenderlo y saber también cómo cuando ajustes el crecimiento, cuando ajustes el feedback, cuando ajustes todo eso, es mucho mejor cuando tú recibes feedback de alguien que tú sabes que le importas. Sí, claro. Eso que se preocupa de cierta manera por ti. Claro, que no es solamente como, hey, pues esta es la transacción, Entonces, eso es interesante y también hablaba mucho de eso, que tampoco es un tema de, eso me gusta del libro, o sea, el libro pone sus líneas bien trazadas y es como, a la gente que dice como que no, ya se están metiendo en el tema como que es que me toca empezar a hablar de mi familia, a mí no me gusta eso, está bien, tampoco están hablando y decía el libro claramente, tampoco están hablando de eso, pero están hablando de compartir ciertos detalles, hay detalles que uno comparte. Hace la semana pasada, a través de la literatura a la realidad, nosotros estamos haciendo un tema que creo que fomenta mucho eso, que son unos random calls, unas llamadas random, son random, yo mismo hice el script, entonces coge y te agrupa con otras 3 personas, si tienes una llamada de 30 minutos con otras 4, son 4 personas en una llamada y les damos también unas preguntas random. Y me acuerdo mucho que la semana pasada aprendí cosas como súper interesantes de lo que come el resto del equipo y aprendí que hay unas personas que el hobby, o sea, literalmente lo que más les gusta hacer fuera de trabajar es comer. Y yo soy una de las personas que más a mí me gusta comer, entonces hablamos mucho de eso, como, hey, ¿cuál es tu comida favorita? Mira que no llegó a un punto como que era súper personal y que le conozco, pues simplemente, bueno, eso sí, fue algo que me fue como bastante chévere y es aprender que 2 personas, o sea, parejas tenían el mismo nombre, pues obviamente el masculino y el femenino, esposos con el mismo nombre. Yo como, eso no lo sabía, pero es súper curioso. Pero volviendo acá al tema a la discusión, mira cómo si la empresa genera eso, el care personally se da, o sea, se da, porque tú ya dices como, aprendí también que tiene alergias a la comida. Entonces yo ya dije, obviamente cuando vamos a hacer los offsites, ya sé que si vamos a comer a esta persona, ya lo sé. Hay que tener cuidado con. ¿Y eso qué es?
care personally. Care personally, O sea, yo, preocuparse por el otro. claro, ya me preocupo por cómo va a dejar que se intoxique, Sí. ¿cierto? No, ¿cierto? Ya es uno saber y decir como, hey, tenemos que acordar que esta persona no puede comer de esto. Ujú. Entonces, mira que en esos espacios que tú hablabas la otra vez, como en una empresa que va tan rápido, nosotros vamos muy rápido, pero no hemos dejado que por lo menos 30 días, en cada 15 días, hacen la diferencia Sí, claro. y generan el care Ese personal. pequeño espacio de conexión. Yo creo que ahí, porque me parece importante ponerlo como precedente también, y hay una línea muy delgada, ¿verdad? Entre lo que es el tomarse las cosas, en hacerlo personal, pero no tomárselo personal. Y creo que es muy importante cuando estamos dando cualquier tipo de feedback y va muy de la mano con el ser directos, ¿cierto? Ujú. Y es aprender que lo personal, ¿cierto? No se tiene que mezclar tampoco directamente con lo laboral. Lo que tú acabas de mencionar, no es entrar tampoco en ese nivel de detalle y no tomarse las cosas personales es fundamental cuando estamos mediando un conflicto. Es que yo creo que ¿Sí? ahí es donde uno traza la diferencia y es, me importas como persona y Ujú. estoy a punto de darte un feedback Un profesional. feedback profesional. Y Ujú. justamente es entender que porque me preocupo por ti como persona y porque me preocupo por la empresa en la que todos estamos trabajando y por lo que me Porque me preocupo preocupa por el resto. exacto, por todas las personas con las que estamos trabajando, tengo que darte este feedback, ¿verdad? Correcto. Y creo que es la manera más bonita de abrazar el conflicto, porque cuando Así es. nosotros logramos generar esa mentalidad de que el conflicto es buscar el bien de todos y es buscar el bien para todos, ¿verdad? Desde nuestro ser individual y desde nuestras acciones del día a día y desde lo que nosotros podemos aportar día a día en cada cosa que hacemos, los conflictos se van a volver como colectivos. Es decir, ya se vuelve un conflicto en el que todos queremos es lo mejor para la empresa, for the biggest good, ¿sí? De acuerdo. Entonces yo creo que eso es bien importante al momento de mediar, ¿sí? Y al momento de entender que el conflicto es bueno, es positivo, no hay que tomárselo personal, ¿sí? Hay que tener confianza, hay que abrazar el conflicto, hay que buscar muchas veces el conflicto en las empresas desde los principios básicos del respeto y siempre sabiendo que el conflicto nunca es un ataque personal. Yo creo que esas De son acuerdo. cosas claves para entender y para fomentar realmente un ambiente positivo en Así a es. nivel laboral. Así es. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas Nueva sección. Nueva sección de preguntas. Bueno, retomando, tuvimos Sí, unas ya lo cuantas habíamos hecho. preguntas. Y como sabíamos que este episodio iba a generar tanta polémica. O mentiras, que la gente, la verdad, el conflicto es algo que inquieta mucho. Preguntamos o abrimos. Educado, polite es educado. Muchas gracias. ¿Qué hacer cuando una persona no quiere comprometerse? Eso está bueno porque en realidad casi que llegamos al compromiso, pero no hablamos mucho llegamos al conflicto, pero no hablamos No mucho del hablamos compromiso. mucho del compromiso. Tomás, la tomo. Uf, esto lo hemos hablado antes. Lo hablamos me gusta mucho el ejemplo de las manzanas podridas. Eso es de otro libro, ya no me acuerdo cuál. Y yo creo que cuando una persona no se compromete, hay que buscar dos cosas. Una es entender por qué la persona no se compromete, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo que no permite que esta persona se comprometa realmente? Si hay algo que yo estoy haciendo que podría promover el compromiso de esta persona o la generación de conflicto de compromiso de esta persona, tengo es que accionarlo yo y mirar si cambiando lo que sea que yo estoy haciendo mal como su líder o como su compañero de trabajo o como persona pues que trabaja con esta otra persona, tengo que accionar, ¿cierto? Y si definitivamente yo acciono y la persona sigue sin comprometerse o no hay una razón de fondo, hay que salir de la persona. Yo soy partidaria de que a veces es lo más sano. Sí, yo tengo un framework que justamente también lo estaba leyendo. Ok. Necesito que me ayudes con una traducción de una, Luisa. Además te digo, son 3 cosas en inglés: commit, enroll y comply. El tercero es comply o compliance, ¿cierto? El diferente nivel, y hay un cuarto que es el que no hace ninguna, o el que ya falla. Esas son las 3 cosas que una persona puede hacer en un trabajo, bueno, que puede hacer positivamente. El compromiso es cuando una persona activamente empuja una tarea como por convicción propia. O sea, cuando yo estoy comprometido, es yo como Daniel, voy a buscar que esto sea, yo voy a dar lo de mí para que eso sea todo de mí para que todo lo esto de mí. salga adelante. Yo voy a empujar y voy a perseguir eso. Cuando I'm enrolled, enlistar. Entonces me comprometo. La otra es cuando tú enlistas a gente. Cuando tú enlistas a gente es gente que está de acuerdo con la misión y va a ir hacia esa misión, pero no están como... Se me vino un dicho muy colombiano como para explicar esto. Este es un dicho de mi papá que decía que uno en la vida uno sabe en el compromiso. Ajá. Si uno es la gallina
o el cerdo, cuando no le da, porque la gallina, cuando vas a alimentar a alguien, la gallina está enlistada, solo pone el huevo, pero no pone el pellejo. En Ajá. cambio, el cerdo pone El pellejo. el pellejo, el jamón, o sea, yo por eso me reí, porque yo dije, bueno, si se me vino esta explicación, es por algo. Ok, entonces el cerdo está comprometido, la gallina está enlistada. La gallina está lista, pero es una buena referencia gráfica de tú Ajá. decir, sí, cuando yo me comprometo lo doy todo de mí. Cuando me enlisto, hago lo suficiente, pero estoy de acuerdo con eso. Ok, ok. Entonces, en enlistar, estoy de acuerdo con el fin. Y Ujú. comply, ¿qué es comply? ¿No lo encontraste? Comply. Comply. Ply. Creo que es así. También soy muy malo para la gramática. Sí, es así. Cumplir. Ok, bueno, sí. Tiene sentido. Por cumplimiento, por cumplir. Entonces, esa es la tercera cosa cuando la gente puede decir, no, no estoy de acuerdo. Ujú. Pero tú le dejas claro, this is compliance. O sea, esto hay que cumplir. Y entonces la gente dice, listo. Entonces tienes tres niveles en que la gente accione hacia un objetivo. Está 100% metida y empuja, está enlistada, o sea, que le crea la meta, pero de pronto no está, no lo vuelve como una de sus pasiones o una de sus misiones. Ujú. Y la tercera es, o sea, no estoy de acuerdo, pero sé, esto lo tengo que hacer, que es Sí, compliance, sí. cumplir. Y obviamente, pues ya creo que está el cuarto, que es la persona que no entra en compliance, no entra a cumplir, pues obviamente no está enlistada, no está comprometido, no entra a cumplir, entonces pues ya es una persona que no accionó a Ujú. pesar de que tenía estas tres cosas. Y lo que hablaba el libro o la literatura en ese caso era, a veces le tienes que dejar claro a la gente cuando es compliance, cuando es de cumplir. Ujú. Y es como, sí, estamos de acuerdo estamos de acuerdo en estar en Estar desacuerdo, desacuerdo, pero pero hay que hay hacerlo. que... Entonces, cuando alguien no está, Es que cuando alguien ni es gallina, ni es cerdo, y eso que ni me acordé, cumple. pero me acordé de otro, o sea, muchachos, es que nosotros trabajamos, estos son ejemplos reales, y es que Ajá. yo hace poquito entrevisté a una persona que con este tema de compliance y cumplir, me dijo una frase, que no sé si también sea colombiana o si es de todo el mundo, Ujú. pero me dijo que es que, me dijo, uno no pelea con la papita, o sea que está dispuesto, aquí hay gente, estamos entrevistando personas muy interesantes, pero, Uno no pelea con la papita. y la traducción de eso es como, lo que hay que hacer, lo hago, o sea, si hay que hacer A, Si hay que si hay hacerlo, que lo hacer B, B, hacemos. y Ujú. dijo, es que mi mamá me enseñó que uno no pelea con la papita. Uno no Y mi pelea papá con me la papita. enseñó que uno es el cerdo o es la gallina. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, ¿cómo juegan las emociones en el papel del conflicto, Son, de la mediación de conflictos? sí, van a aparecer. Van a aparecer. Y yo soy de lo que te dije ahorita. Para mí la respuesta es lo que yo dije y es como que una de mis emociones es que me impaciento. Esa es como la más clara para mí. Yo Ujú. me impaciento y me surge. Y se puede volver un obstáculo o no a medida que yo lo deje que se vuelva un obstáculo. Ujú. Entonces, para mí, la manera en que yo lidio con las emociones que las digo, muchachos, me estoy impacientando. En ese momento, si empiezo a hacer tapa, vuelvo y digo, o sea, no es mi intención, yo no quiero faltar al respeto, me estoy impacientando, lo voy a intentar controlar, pero si se me escapan, muchachos, por favor, no se vayan a Frustrar. frustrar o no se vayan a enojar mucho conmigo. Ofender. Créanme que yo lo voy a hacer todo lo posible por controlarlo, pero puede que no Que no sea, lo logre. que no triunfe, sí. Yo les dejo eso claro y creo que para mí es eso. Y yo creo que es lo mismo, pues voy a decirlo, porque esa es mi emoción, pero puedes sentir rabia, puedes sentir tristeza o todas esas cosas, pero yo pienso que si uno lo dice como me estoy frustrando, me estoy poniendo bravo, me estoy poniendo triste, y si uno le da claro es como, mira, y también lo he visto con personas que me lo hablan a mí de así, y me dicen, mira, me estoy poniendo triste, voy a intentar no llorar en esta discusión, pero probablemente sí me salgan lágrimas y lo que sea, y uno es como, ok, listo, ya. Pero también fue consciente de que quiere tener la conversación Pero sin hay una emoción muy pero hay una fuerte de por emoción de medio. por medio. Mira que yo en eso, y eso ha sido también tema de últimamente, y es que las emociones siempre van a tener un papel, siempre van a tener un papel en todo, ¿cierto? En la vida. La vida está llena de emociones. Y lo primero y lo más importante es abrazar esas emociones y entender que las emociones son parte de nosotros. En medio de un conflicto tú no puedes evitar sentir cosas, tú no puedes evitar sentir emociones. Y lo que me parece a mí fundamental realmente frente al manejo de las emociones es eso que tú dices, es entenderlas, ¿sí? Que eso viene con el ser un adulto, ¿sí? Cuando ya eres un adulto ya sabes que sientes cosas y que vas a sentir ganas de llorar y no sabes por qué, generalmente, ¿sí? Ujú. Entonces es, por un lado, entender, conocer tus emociones, exteriorizarlas, porque reprimirlas tampoco sirve de nada y a veces la gente por intentar mostrarse que está paciente, por ejemplo, termina por estallar por dentro, ¿sí? Implosionar, entonces eso puede ser peor. Entonces, exteriorizar esas emociones, comunicarlas y ante todo es manejarlas de maneras asertivas. De acuerdo. Para mí va muy de la mano con la comunicación y la forma en la que yo logro comunicar esas emociones. Sí. Y todo eso, y ahí tienes otras dos cosas. Todo eso está en
qué tanto uno puede ser su propio mediador. Y cuando llego a ser su propio mediador es que yo tengo mi punto uno tiene como su termómetro de emoción, ¿cierto? Estoy un poquito impaciente, estoy medianamente impaciente, estoy muy impaciente, estoy extremadamente impaciente. Yo creo que a medida que uno llega a diferentes niveles, uno tiene su nota de mando y dice, muchachos, yo voy a apagar la cámara o yo me retiro y más bien resumo en otro momento. Tal Porque cual. también es bueno saber when to disengage. También a veces hay que poner una pausa y decir, Disengage. sí, Disengage, no. disengage, sí, no, desconectarse de Sí, eso. Y eso ese es el tema, es manejarlo de manera asertiva. Y manejarlo de manera asertiva es también eso, lo que tú decías ahorita, es saber decir, me estoy impacientando, perdónenme si hago mala cara, ténganme paciencia, sí, porque yo no la tengo. O también decir, necesito parar, ya estoy cansado, me siento agotado, me siento frustrado, paremos esto, mañana seguimos con esta conversación, medítenlo con la almohada, eso es completamente válido. Y yo pienso que es justamente lo más importante, lo que te digo, entenderlas y aceptarlas uno mismo, conocerse uno mismo y decir, ok, no, ya llegué a un punto en el que no sigo con esta conversación porque no vamos a llegar a nada, porque yo ya llegué a este punto de frustración o a esta emoción que ya se me desencadenó, ya está en un punto en donde no la puedo sostener y prefiero parar la conversación un momento. Así es. Entonces, claves para... Uno, la gente no comprometida es saber detectar los niveles de compromiso, entender los niveles de compromiso, respondiendo a las preguntas, entender los niveles de compromiso y tomar decisiones basados en los niveles de compromisos que la gente logre tomar. Y manejo de las emociones, muy importante para las emociones, abrazarlas, entenderlas, superarlas, exteriorizarlas, pero ante todo es manejarlas de manera asertiva, conocerse y manejarlas de manera asertiva. Y lecciones del día muy importantes, ¿eres un cerdo o una gallina? Eso es lo que la filosofía de nuestro país Y no nos peleas deja. con la papita. Y no peleas con la papita. Esa es la filosofía. Eso es como le dicen, como la cultura que le coloquial, la urbana, bueno, como lo que uno hereda también así voz a voz. Hay un cierto wisdom en esa Sabiduría de por coloquialidad, medio. la sabiduría que hay de lo que se hereda. Tiene sus cosas, realmente aquí lo vamos analizando en la literatura un poco más, no tan No tan coloquial. la literatura un poco, sí, a otro nivel, pero también lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, ¿cierto? Lo que nos ha pasado en la empresa. Para mí, yo me quedo con lo que también he vivido esta semana y es el conflicto, no le corramos al conflicto, busquemos un conflicto sano, hace que las reuniones, hace que el día sea más entretenido de por sí, pero también nos hace mucho más productivos. Y lo último es que entrando a ese conflicto, no, y más en este trabajo tan remoto, no lo hagamos tan transaccional, aprendamos a que nos importe la gente como personas. Y bueno, yo creo que para mí eso es una de las cosas que me llevo yo también como un aprendizaje de la semana, aprendizaje del libro, y bueno, con eso me voy yo. Bueno, con eso cerramos entonces. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Escucha este y todos nuestros capítulos cada miércoles a las 12 del mediodía, hora Colombia, por YouTube y Spotify.